Europa estaba envuelta en sombras. Las campanas de las iglesias repicaban no solo para convocar a la oración, sino para recordar quién dominaba cada rincón de la vida. Era una época donde la salvación se vendía como mercancía, donde el miedo al infierno se transformaba en negocio y donde la voz del pueblo apenas se atrevía a susurrar contra el poder. En medio de esa oscuridad nació un hombre que no quiso callar. Él rompió las tradiciones de la iglesia y creó la mayor revolución en la historia del cristianismo. Martino Lutero, un monje, un teólogo, un rebelde. Su nombre sacudió al papado, incendió la conciencia de millones y partió la Europa medieval en dos. Esta es su historia. Pero no es solo un relato de reformas y guerras, es el viaje profundo de un hombre consumido por la culpa, iluminado por la fe y perseguido por sus propias contradicciones. Hoy vamos a recorrer su vida desde su nacimiento en un hogar humilde hasta su muerte bajo el peso de sus convicciones. Descubriremos el joven estudiante que temblaba ante Dios, el monje obsesionado con el pecado, el traductor que regaló la Biblia al pueblo, el esposo y padre que rompió el celibato, el hombre polémico que inspiró revoluciones y escribió palabras llenas de odio. Esta no es una biografía plana, es una travesía por el corazón de un hombre complejo, tan humano como tú y yo. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si te interesa la historia, si valoras conocer a fondo la vida de estos personajes que cambiaron el mundo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Así nos ayudas a seguir produciendo contenido profundo y de calidad para ti. Porque hoy no solo aprenderás sobre Lutero, reflexionarás sobre el poder de las ideas, sobre la fe, la conciencia y la libertad. Y quizás te preguntes, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Prepárate para un viaje intenso y revelador. Comenzamos. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, un pequeño pueblo minero en el corazón de Sajonia. Era hijo de Hans y Margaret, una familia trabajadora que aspiraba a mejorar su posición social. Su padre, un hombre ambicioso y severo, trabajaba en las minas de cobre y soñaba con que su hijo se convirtiera en un respetable abogado. Lutero creció en un hogar marcado por la disciplina rígida y la religiosidad popular que mezclaba el temor a Dios con supersticiones medievales. Sus primeros recuerdos estaban impregnados de castigos físicos y del miedo al infierno, enseñanzas comunes en su época pero que en él sembrarían una conciencia angustiada y obsesiva por la salvación. Desde joven, Martín destacó por su inteligencia. Fue enviado a escuelas en Mansfeld, Magdeburgo y Eisenach, donde aprendió latín y recibió la formación humanista de la época. Pero esas aulas no eran lugares suaves, los métodos eran duros, la memorización era implacable y los castigos frecuentes. Sin embargo, esa disciplina forjó su mente. Su padre veía en él la esperanza de ascenso social. Y en 1501 Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt, un centro renombrado por su enseñanza escolástica. Allí se sumergió en lógica, retórica y filosofía aristotélica, demostrando ser un estudiante brillante. En 1505 obtuvo su título de Magister Artium, habilitándolo para cursar derecho como su padre quería. Pero fue entonces cuando ocurrió el hecho que cambiaría para siempre su vida. En julio de 1505, mientras viajaba de regreso a la universidad, Lutero fue sorprendido por una tormenta brutal cerca de Stottenheim. Los relámpagos iluminaban el cielo como señales de ira divina y un trueno cayó tan cerca que lo derribó al suelo. Aterrorizado, creyendo estar al borde de la muerte, gritó: «Santa Ana, ayúdame, me haré monje». No fue un juramento vacío. En contra de los deseos de su padre, abandonó la facultad de Derecho y apenas 2 semanas después tocó las puertas del monasterio agustino en Erfurt.
Así comenzó su transformación de jurista prometedor en buscador incansable de la gracia de Dios. El ingreso de Lutero al convento fue un acto radical, visto por muchos como una traición familiar. Su padre se sintió profundamente ofendido y humillado. Sin embargo, para Martín era un paso ineludible. Su conciencia estaba atormentada por la idea del pecado y del juicio eterno. Quería asegurarse su salvación, librarse de la culpa, alcanzar la paz con Dios. En el convento se entregó con fervor extremo a las disciplinas monásticas: oración, ayuno, confesión constante, trabajos humildes. Su confesor, Johann von Staupitz, lo escuchaba con paciencia, preocupado por la intensidad de sus angustias. Para Lutero, nada parecía suficiente. El miedo al castigo divino lo consumía, pero también lo preparaba para una revelación que acabaría incendiando el mundo. Dentro de los muros del monasterio agustino de Erfurt, Lutero se convirtió en un monje ejemplar, pero no en un hombre en paz. Su vida estaba marcada por un escrupuloso cumplimiento de las reglas monásticas, largas horas de oración, ayunos rigurosos, confesiones diarias que se extendían durante horas. No había descanso para su conciencia. Buscaba con desesperación el perdón divino, pero cada absolución parecía insuficiente. Su confesor, Johann von Staupitz, le repetía que confiara en la gracia de Dios, pero Lutero no podía convencerse de que fuera digno de ella. Vivía con el temor constante de que incluso el más mínimo pecado no confesado lo condenara para siempre. Su teología era la del miedo, la del Dios juez severo que pesaba cada obra y cada pensamiento. Para muchos, Martín era un asceta admirable, pero para él mismo era un pecador perdido. En este periodo fue ordenado sacerdote en 1507, celebrando su primera misa con un temblor visible de terror ante la santidad del sacramento. No se sentía digno de tocar el cuerpo y la sangre de Cristo. Este profundo sentido de indignidad marcaría toda su espiritualidad. Fue enviado a enseñar en la nueva Universidad de Wittenberg, donde comenzó a estudiar las Escrituras con pasión. Era la primera vez que exploraba la Biblia con tanta intensidad, buscando respuestas para su angustia. Las palabras del apóstol Pablo se convertirían en su obsesión, especialmente la carta a los romanos, donde leyó: «El justo por la fe vivirá». Esa frase fue como una chispa en su mente atormentada. Poco a poco, Lutero comenzó a cuestionar la enseñanza de que la salvación se obtenía por obras o sacramentos administrados por la Iglesia. Descubría que la Escritura hablaba de la justificación por la fe, no por méritos humanos. Fue un proceso lento y doloroso. Su lucha no era solo académica, era una batalla espiritual que lo consumía día y noche. Veía en el sistema eclesiástico una maquinaria que no calmaba la conciencia, sino que la encadenaba al miedo y al pago constante de indulgencias. Comprendió que, si la gracia de Dios era un don gratuito, la venta de indulgencias era una herejía. Estas reflexiones no surgieron de un deseo de polémica, sino de un hombre desesperado por encontrar un Dios misericordioso. Lutero no planeaba dividir la Iglesia, quería salvar su alma. Mientras enseñaba, predicaba y escribía, sus ideas comenzaron a tomar forma más clara. Staupitz lo alentó a doctorarse en teología y en 1512 obtuvo el título de doctor en Biblia. Esto le dio autoridad para enseñar y predicar con libertad en Wittenberg. Desde su cátedra exponía las Escrituras con una convicción renovada, poniendo el texto bíblico por encima de las tradiciones humanas. Sus sermones comenzaban a atraer atención, no solo de los fieles, sino también de las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, el verdadero choque con Roma aún estaba por llegar, y el detonante sería la venta descarada de indulgencias en Sajonia. Lutero estaba a punto de pasar de monje atormentado a reformador audaz, encendiendo una mecha que haría temblar los cimientos del cristianismo medieval.
En el corazón de la crisis espiritual de Lutero ardía una indignación creciente contra el comercio de las indulgencias. En esa época, la Iglesia Católica enseñaba que el Papa tenía el poder de conceder indulgencias, reducciones de las penas del purgatorio, a cambio de obras piadosas, oraciones o, cada vez más, donativos en dinero. El proyecto más ambicioso de la Iglesia en ese momento era la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, una obra monumental que exigía enormes sumas. Para financiarla, se organizaron campañas de venta de indulgencias en toda Europa. Uno de los más célebres vendedores fue Johann Tetzel, un fraile dominico cuyo lema era aterradoramente eficaz. Cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Tetzel recorría pueblos y ciudades con un espectáculo digno de un mercader, atemorizando a los fieles con vívidas descripciones del sufrimiento en el purgatorio y ofreciendo un alivio instantáneo a cambio de dinero. Lutero veía estas prácticas con horror. Para él, no solo engañaban a la gente humilde, sino que pervertían el mensaje del Evangelio, convirtiendo la gracia de Dios en un producto. Convencido de que esto no podía seguir, decidió actuar. El 31 de octubre de 1517, se dice que clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, el tablón de anuncios académico de la ciudad. Aunque el acto tenía un propósito de debate teológico, pronto se transformó en una chispa revolucionaria. Las tesis estaban escritas en latín, dirigidas inicialmente a los teólogos, pero su contenido era explosivo. Denunciaban la venta de indulgencias, cuestionaban la autoridad papal para liberar almas del purgatorio y pedían un retorno a la verdadera penitencia y humildad. Lutero no negó la existencia del purgatorio, una creencia común en su tiempo, pero rechazó el abuso de la gracia como medio de enriquecimiento. Al principio, no imaginaba que sus palabras llegarían más allá del ámbito académico. Sin embargo, gracias a la imprenta, las tesis fueron traducidas al alemán y difundidas por toda la región con una velocidad inédita. En pocas semanas, toda Alemania debatía sus puntos y Roma empezaba a tomar nota. La respuesta oficial no tardó. Al principio, se intentó silenciar a Lutero con advertencias, pero él se negó a retractarse. En 1518 fue citado a Augsburgo para comparecer ante el cardenal Cayetano, donde se mantuvo firme. Para Lutero, retractarse sería traicionar su conciencia iluminada por las Escrituras. En 1519, en el debate de Leipzig contra Johann Eck, sus ideas se radicalizaron aún más. Afirmó que el Papa podía errar y que el concilio también era falible. Para muchos, eso era puro desafío herético. Sin embargo, para Lutero era un paso lógico. Si la autoridad suprema era la palabra de Dios, entonces ningún hombre estaba por encima de ella. Lo que empezó como una protesta contra las indulgencias se transformaba en una acusación directa contra el poder y la autoridad del papado. Mientras tanto, en Wittenberg, sus estudiantes y colegas lo veían como un héroe de la verdad. El pueblo comenzaba a dividirse. Algunos lo veían como un profeta enviado por Dios, otros como un peligroso hereje que amenazaba con desatar el caos. Los príncipes alemanes también se interesaban en sus enseñanzas, algunos por convicción religiosa, otros por conveniencia política. Limitar el poder de Roma significaba mayor autonomía. En medio de este torbellino, Lutero se preparaba para su mayor enfrentamiento. La respuesta definitiva de Roma no se haría esperar. Muy pronto, el Papa condenaría sus escritos, exigiendo su retractación total y colocaría su vida en la cuerda floja. El desafío de Lutero no podía ser ignorado. Roma comprendió que el peligro era real. Ya no se trataba solo de un fraile incómodo, sino de un movimiento que se expandía como un incendio por toda Alemania. En junio de 1520, el Papa León X publicó la bula Exsurge Domine,
condenando 41 de las tesis e ideas de Lutero como heréticas. La bula le daba 60 días para retractarse, so pena de excomunión. Lejos de amedrentarse, Lutero reaccionó con furia. Organizó un acto público en Wittenberg, donde arrojó la bula papal al fuego, declarando así su ruptura definitiva con Roma. Fue un gesto simbólico y provocador. Quemar el documento papal significaba desafiar directamente la autoridad del Papa y negar su poder espiritual sobre él. En 1521, Lutero fue citado a la Dieta de Worms, una asamblea imperial convocada por el joven emperador Carlos V. Allí se le daría la última oportunidad de retractarse. El viaje a Worms fue casi una procesión triunfal. Multitudes se reunían para verlo pasar. Algunos lo aclamaban como un nuevo apóstol, pero también era consciente del peligro. Antes que él, Jan Hus había sido quemado por herejía tras un juicio similar. Al llegar a Worms, fue confrontado con sus escritos y se le exigió que los repudiara. Durante la primera sesión, pidió tiempo para reflexionar. Al día siguiente, con la sala repleta de príncipes, obispos y dignatarios, Lutero pronunció sus palabras más famosas: «A menos que se me convenza por las Escrituras y la razón clara, no puedo ni quiero retractarme. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén». Aquellas frases retumbaron como un trueno en Europa. Para sus seguidores, fue un acto de valentía sin igual. Un simple monje enfrentándose al hombre más poderoso del mundo y a toda la estructura eclesiástica. Para sus enemigos era pura soberbia y rebelión satánica. Carlos V, presionado por los príncipes, permitió que Lutero regresara a salvo gracias al edicto de Worms, que lo declaraba proscrito y hereje, pero sin ejecución inmediata. Sin embargo, su vida estaba en peligro real. Al regresar, su aliado Federico el Sabio organizó su captura fingida y lo escondió en el castillo de Wartburg, donde viviría bajo el alias de Junker Jorge. En ese exilio forzado, Lutero no se mantuvo ocioso. Al contrario, allí realizaría una de sus obras más importantes. Durante su estancia en Wartburg, comenzó la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán. Su objetivo no era solo teológico, sino social: dar acceso directo a la palabra de Dios al pueblo común, sin la mediación exclusiva del clero. Fue un proyecto monumental que además fijó normas para la lengua alemana escrita. Mientras tanto, sus seguidores en Wittenberg llevaban la reforma aún más lejos, generando disturbios y cambios radicales en el culto. Lutero recibió noticias preocupantes de excesos iconoclastas y revueltas inspiradas en su prédica. Su conciencia se debatía entre la responsabilidad moral de su movimiento y el caos que se desataba. Sabía que ya no podía volver a ser un simple monje. Se había convertido en líder de una revolución espiritual y política que escapaba de su control. Al salir de su refugio, Lutero regresó a Wittenberg decidido a poner orden. Predicó con pasión para frenar los excesos, insistiendo en que la verdadera reforma debía surgir del corazón y de la fe, no de la violencia. A pesar de sus esfuerzos, el mundo ya había cambiado. Las llamas de la reforma se habían encendido y no había vuelta atrás. La Iglesia Católica respondió con dureza, iniciando la Contrarreforma y reafirmando su autoridad en el Concilio de Trento. Pero Lutero había abierto la grieta irreparable. Por primera vez en siglos, millones de cristianos se atrevían a cuestionar al Papa y a reclamar su derecho a interpretar las Escrituras. El castillo de Wartburg, encaramado en las colinas de Turingia, se convirtió en el inesperado refugio de Martín Lutero. Tras la Dieta de Worms, su vida estaba oficialmente bajo amenaza. El edicto de Worms lo declaraba hereje y enemigo del imperio, permitiendo a cualquiera capturarlo o incluso matarlo sin consecuencias. Fue gracias a la astucia de Federico el Sabio, príncipe elector de Sajonia, que Lutero fue secuestrado en una operación secreta y trasladado en la noche al castillo.
Allí adoptó la identidad de Junker Jörg, el caballero Jorge, dejándose crecer la barba y viviendo en un aislamiento forzoso. Sin embargo, ese retiro no fue un exilio ocioso. Fue uno de los periodos más productivos e influyentes de su vida. Lutero estaba angustiado por el futuro de su causa. Desde la seguridad de Wartburg, recibía informes de Wittenberg, donde algunos de sus seguidores, como Andreas Karlstadt, radicalizaban el movimiento. Se destruían imágenes religiosas, se interrumpían misas y se promovía una revolución más social que espiritual. Lutero veía con horror cómo su mensaje de libertad evangélica se transformaba en caos y violencia. Aunque estaba aislado, mantenía correspondencia, escribía panfletos y reflexionaba sobre cómo encauzar la reforma. Fue en ese entorno de tensión y preocupación donde emprendió su obra más decisiva, la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Su objetivo era claro y revolucionario. Hasta ese momento, la Biblia estaba mayoritariamente en latín, lengua que el pueblo común no comprendía. El clero tenía el monopolio de la interpretación, decidiendo lo que se leía y cómo se entendía. Lutero creía que la palabra de Dios debía estar al alcance de todos. En menos de 11 semanas, tradujo el Nuevo Testamento directamente del griego, utilizando la versión de Erasmo como base. Su estilo fue deliberadamente claro y directo, con un alemán accesible que respetaba la musicalidad y el habla popular. Fue más que una traducción. Fue un acto de democratización espiritual y cultural que cimentó el alemán moderno. La Biblia de Lutero no solo acercó las escrituras al pueblo, sino que unificó el idioma escrito en una región fragmentada en dialectos. Su traducción se convirtió en un éxito editorial gracias a la imprenta, distribuyéndose por toda Alemania y más allá. El impacto fue incalculable. Campesinos, artesanos y comerciantes podían ahora leer por sí mismos las palabras de Jesús y los apóstoles sin filtros ni intermediarios. Esta obra transformó la cultura, impulsó la alfabetización y rompió para siempre el monopolio interpretativo de la Iglesia. Fue un golpe maestro en su batalla teológica. Si la autoridad estaba en la Escritura sola Escritura, todos debían poder acceder a ella. Sin embargo, el éxito de su traducción también implicaba nuevas tensiones. Al regresar de su refugio en 1522, Lutero tuvo que enfrentar los disturbios en Wittenberg y restablecer cierto orden. Predicó con vehemencia contra la violencia y la imposición forzada de la reforma, insistiendo en que la fe debía brotar del corazón transformado por la palabra. Su visión era la de una reforma doctrinal, no una revuelta social armada. Pero los tiempos eran turbulentos. Las llamas del cambio ardían ya demasiado alto y pronto estallarían en conflictos mucho mayores. Lutero, aunque no los deseaba, había puesto en movimiento fuerzas que no podía controlar. La Biblia alemana era su legado más poderoso y duradero, pero también una espada de doble filo que dividía a la cristiandad. Tras su estadía en Wartburg, Martín Lutero regresó a Wittenberg en 1522, decidido a frenar los excesos que se habían desatado en su ausencia. Predicó con pasión contra la iconoclasia y la violencia, recordando a sus seguidores que el verdadero cambio debía ser espiritual y no impuesto por la fuerza. Su retorno marcó un nuevo capítulo en la Reforma, más organizado, más pastoral y más preocupado por establecer una doctrina sólida. Lutero comprendía que ya no era solo un teólogo contestatario, sino el líder espiritual de un movimiento creciente. Debía enseñar no solo lo que derribar, sino también qué edificar en su lugar. Con el tiempo, Lutero se dedicó a estructurar la vida eclesiástica de las comunidades reformadas. Compuso 2 catecismos, uno menor para instruir a los niños y el pueblo llano, y otro mayor para los pastores y maestros.
En ellos resumía de manera clara los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro y los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, siempre subrayando la justificación por la fe. Fue un maestro hábil, consciente de la necesidad de educar a una población que por siglos había recibido solo fragmentos del Evangelio. Sus escritos pastorales buscaban formar conciencias libres, pero también responsables. Lutero quería un cristianismo bíblico y auténtico, pero ordenado, no un caos de sectas y profetas autoproclamados. Mientras organizaba la Reforma, también reorganizaba su propia vida. En 1525, Lutero tomó una decisión que escandalizó a muchos. Se casó con Catarina von Bora, una exmonja que había huido de su convento junto con otras compañeras. Su boda fue un acto profundamente simbólico. Rompía con el celibato clerical impuesto por la Iglesia, afirmando que el matrimonio era una vocación honorable para todos, incluidos sacerdotes y monjes. Catarina se convirtió en su compañera inseparable, administrando la casa, la economía familiar y hasta la cervecería doméstica. Tuvieron varios hijos, y su hogar en Wittenberg se transformó en un centro de hospitalidad y debate teológico. Las conversaciones de mesa de Lutero, registradas por sus discípulos, se convirtieron en un género literario en sí mismo, revelando su humor, su dureza, su fe profunda y también sus contradicciones. A pesar de la imagen popular del rebelde incendiario, Lutero también era un hombre que valoraba la música, la familia y la enseñanza. Compuso himnos como el célebre Castillo fuerte es nuestro Dios, convencido de que la música era una poderosa herramienta para enseñar y fortalecer la fe. Organizó visitaciones a las iglesias para supervisar la enseñanza y la vida moral de las comunidades reformadas. Sin embargo, su carácter no se suavizó con la edad. Lutero seguía siendo directo, combativo y a veces brutal en sus palabras. Sus escritos contra los judíos y contra otros reformadores como los anabaptistas muestran un lado oscuro y polémico que no puede ser ignorado. Era un hombre de su tiempo, con sus virtudes y defectos llevados al extremo por la intensidad de su misión. En esos años, la Reforma se consolidaba en muchos principados alemanes, mientras la Iglesia Católica respondía con la Contrarreforma y el Concilio de Trento. Las tensiones religiosas dividían familias, ciudades y estados enteros. Lutero veía con preocupación la politización de su causa y el surgimiento de guerras religiosas que él nunca quiso provocar, pero ya era imposible contener la ola de cambios que había desencadenado. Mientras tanto, seguía escribiendo sermones, cartas, tratados y traducciones, determinado a instruir a su pueblo en la fe que él había redescubierto en las páginas de la Escritura. Los últimos años de Martín Lutero estuvieron marcados por el desgaste físico y emocional. Sufría de múltiples enfermedades, dolores en las articulaciones, problemas renales, vértigo, insomnio. La presión de liderar un movimiento tan vasto y conflictivo pasaba factura. Sus escritos de esta época muestran a un Lutero a veces amargado, más combativo y menos paciente. Atacaba con dureza no solo a sus enemigos católicos, sino también a otros reformadores con quienes discrepaba, como Zwinglio o los anabaptistas. Sus polémicas contra los judíos, redactadas en tono virulento, manchan su legado y han sido objeto de dura crítica histórica. Sin embargo, incluso en sus últimos días, seguía predicando, enseñando y escribiendo con la misma pasión que había encendido su protesta inicial. En 1546, Lutero fue llamado a mediar en una disputa entre los condes de Mansfeld, su lugar de nacimiento. A pesar de su frágil salud, viajó en pleno invierno a Eisleben. Allí predicó varios sermones. Resolvió el conflicto familiar y pasó sus últimos días rodeado de amigos y colegas. El 18 de febrero de 1546, murió en la misma ciudad donde había nacido, con 62 años. Sus últimas palabras, según los presentes,
fueron una sencilla confesión de fe. Somos mendigos. Esto es verdad. Fue enterrado en la iglesia del castillo de Wittenberg, el mismo lugar donde casi 30 años antes había clavado sus 95 tesis. Así se cerraba el círculo de una vida extraordinaria que había transformado para siempre el rostro del cristianismo. El legado de Martín Lutero es vasto y complejo. Su traducción de la Biblia al alemán no solo cambió la religión, sino también la lengua y la cultura de su pueblo. Democratizó la fe, devolviendo al pueblo el derecho y la responsabilidad de leer las Escrituras. Su insistencia en la sola Escritura, la sola fide y la sola gracia se convirtieron en pilares del protestantismo. Pero también abrió la puerta a una pluralidad de interpretaciones, sembrando el germen de futuras divisiones. Inspiró la alfabetización masiva, impulsó la educación pública y alentó a la gente a pensar críticamente sobre la autoridad. Sin embargo, su ruptura con Roma desató guerras religiosas, persecuciones y odios que ensangrentaron Europa durante más de un siglo. Lutero fue un reformador, pero también un hombre de su tiempo, con luces brillantes y sombras profundas. Hoy, 500 años después, el nombre de Lutero sigue encendiendo debates. Para unos es un héroe de la fe, un profeta que liberó la conciencia cristiana del yugo del papado. Para otros, un hereje testarudo, responsable de cismas y violencias. Su figura es demasiado grande y compleja para ser reducida a un simple juicio. Lo cierto es que su vida nos obliga a reflexionar sobre el poder de las ideas, la responsabilidad de la conciencia y el precio del cambio. Lutero nos recuerda que la fe no es algo estático, sino un diálogo vivo con Dios y con la historia. Y nos desafía a preguntarnos: ¿qué estarías dispuesto a arriesgar por tus convicciones? Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarnos en este viaje por la vida de Martín Lutero. Te invito a que te suscribas ahora mismo al canal para no perderte los próximos episodios sobre grandes personajes que marcaron la historia bíblica y cristiana. Dale me gusta si te ha gustado este contenido, compártelo con tus amigos y deja tu comentario abajo. Cuéntanos qué opinas de Lutero, qué parte de su vida te impactó más o si hay otro personaje que te gustaría conocer en detalle. Tu participación nos ayuda a crecer y a seguir creando contenidos de calidad. Hasta el próximo video.